números 91 a 100 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Los cilicios daban por su parte 100 naves y traian armadas las cabezas con celadas de su país. En vez de escudos usaban adargas hechas de cuero crudo de los bueyes. Vestian túnicas de lana. Llevaba cada uno 2 dardos y una espada parecida a las de Egipto. Estos pueblos en los tiempos antiguos se llamaban hipaqueos y despues tomaron el nombre que tienen de un fenicio llamado cilix, que era hijo de agenor. Presentaban los panfilios 30 naves y usaban de armadura griega, siendo descendientes de ciertos griegos que despues de la guerra de Troya se separaron de los demas en compañía de Anfíloco y Calcante. 92. Con 50 naves venian los licios armados de petos y botines. Tenian arcos de cuerno, saetas de caña sin alas, dardos y además hoces y puñales. Llevaban pendientes de los hombros unas pieles de cabra y en sus cabezas unos sombreros coronados con plumajes. Los licios, originarios de Creta, se llamaban antes termiles y tomaron su nuevo nombre de Lico, hijo de Pandion, natural de Atenas. 93. Los dorios del Asia, que iban armados a lo griego, siendo colonos del Peloponeso, venian con 30 galeras. Con 70 se presentaron los carios, armados en lo demas como los griegos, solo que tenian sus hoces y dagas. Llevo ya dicho en lo que antes escribí cómo se llamaban anteriormente tales pueblos. Nota. Libro primero, párrafos 144 y 171. Fin de la nota. 94. Contribuían con 100 galeras a la armada los jonios, apercibidos y armados como los griegos. Estos pueblos todo el tiempo que habitaron el Peloponeso en la región que al presente se llama Acaya, lo que sucedió antes que Dánao y Suto viniesen a dicho Peloponeso, se llamaban pelasgos egialees de la plaga, si estamos a lo que dicen los griegos, pero despues del nombre de Jon, hijo de Suto, se llamaron jonios. 95. Los isleños, armados al modo griego, presentaron 17 galeras. Nota. Eran estos los de las islas Cea, Naxos, Sifno, Serifo, pues los de Quio y de Samos se comprendían entre las 12 ciudades jonias. Fin de la nota. Eran estos asimismo de nacion pelásgica y se llamaron jonios por la misma razon que las 12 ciudades, pero jonios venidos de Atenas. Concurrían los eolios con 60 galeras y con las armas a la griega, los cuales, segun es tradicion de los griegos, llevaban tambien en lo antiguo el nombre de pelasgos. Los helesponcios, excepto los de Abidos, a quienes habia el rey mandado que sin dejar su país tomasen a su cargo la guardia del puente, los restantes pueblos, digo, de los costas del Helesponto, armados al par de los griegos como colonos de los dorios y jonios, se presentaron con 100 naves. 96. En todas las galeras dichas iba tropa de persas, de medos y de sacas para los combates. Las naves más listas y ligeras eran las de los fenicios y entre estas con especialidad la de los sidonios. Así para estas naves como para las tropas de tierra, cada nacion habia enviado sus respectivos jefes, de los cuales no haré particular mencion, por no pedirlo necesariamente el designio de mi historia. Ellos eran tantos, en efecto, cuantas eran las ciudades que enviaban su contingente, pero no todos tenian mérito particular que los haga dignos de memoria, mayormente no concurriendo en calidad de comandantes, sino de meros vasallos, pues tengo ya dicho quiénes eran los persas que tenian toda la autoridad como generales de cada nacion. 97. Los caudillos de la armada naval eran Ariabignes, hijo de Darío, Prejaspes, hijo de Aspitines, Megabazo, hijo de Megabates, y Aquemedes, hijo de Darío. De la armada jónica y cariana era jefe Ariabignes, a quien tuvo Darío en una hija de Gobrias. De la egipcia lo era Aquemenes, por parte de padre y madre hermano de Jerjes. Del resto de la armada lo eran los otros dos. El número de los trieconteros, naves de 30 remos, de penteconteros,
de 50 remos, de cercuros, naves de carga y de barcas largas para el transporte de la caballería, parece que era de 3000 bastimentos. 98. Los sujetos de mayor nombre después de los generales que venian embarcados eran el sidonio Tetramnesto, hijo de Amiso, el tirio Mapen, hijo de Siromo, el aradio Mérbalo, hijo de Agábalo, el cilicio Sienesis, hijo de Oromedonte. Nota: la Cilicia era en cuanto al tributo una satrapía de la Persia, por más que tuviera sus reyes Siénesis reconocidos del mismo autor por príncipes dependientes del persa. Fin de la nota. El licio Cibernisco, hijo de Sica, los dos chipriotas Gorgo, hijo de Kersis, y Timonax, hijo de Timágoras, y tres carios, Histieo, hijo de Timnes, Pigres, hijo de Seldomo, y Damasítimo, hijo de Candaulos. 99. Y si bien no me miro obligado a hacer mencion de los otros jefes, la haré con todo de Artemisa, mujer que siguió la expedicion contra la Grecia, cuyo valor me tiene lleno de admiracion. Muerto su marido, siendo ella la soberana de su ciudad, y viendo que su hijo era niño todavía, por mas que no la llamase obligacion precisa, no le sufrió con todo su honor y ánimo varonil el no concurrir a la guerra. Llamábase Artemisa, hija de Ligdamis por parte de padre, natural de Halicarnaso, y de Creta por parte de madre. Era señora de los Halicarnasios, de los Coos, de los Nisirios y de los Calidnios. Nota: la isla de Caos se llama al presente Stanquio, las ciudades de los Nisirios y Calidnios se llaman Nísaro la primera y Quiraba la segunda. Fin de la nota. Y concurrió con 5 galeras, que eran las más famosas de la armada después de las Sidonias. Ella fue la que dió al rey los más acertados pareceres entre los de todos los aliados. La gente de las ciudades que ella, segun dije, gobernaba, noto aquí que era toda dórica, pues los halicarnasios son oriundos de Trecena y los restantes de Epidauro, y baste ya lo referido acerca de la armada naval. 100. Hecho el cómputo de las tropas y distribuidas estas en escuadrones, tuvo Jerjes la curiosidad de contemplarlas pasando revista a todas ellas, lo cual así ejecutó. En su carro iba recorriendo cada nacion y plantado delante de ella hacia sus preguntas, las cuales iban notando sus escribanos. Hízolo deste modo empezando por un cabo y acabando por el otro, tanto de la caballería como de la infantería. Después de verificada esta diligencia, como las galeras de nuevo hubiesen sido echadas al agua, dejando Jerjes su carro, se embarcó en una nave sidonia, y sentado en ella bajo un pabellon de oro, iba corriendo por delante de las proas de las galeras informándose de cada una y tomando las respuestas por escrito, del mismo modo que en el ejército de tierra. A este fin habian apartado sus galeras los capitanes cosa de 4 pletros, 400 pasos, de la orilla, y vueltas las proas a tierra habian formado una línea de frente, armados en ellas todos los combatientes en orden de batalla, de suerte que por entre las naves y la playa iba Jerjes haciendo la revista. Fin de los números 91 a 100. Números 101 a 110 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 101. Acabada ya la reseña de las galeras, saltó Jerjes de su nave e hizo comparecer a Demarato, hijo de Aristón, que le acompañaba en la expedición contra la Grecia, y puesto en su presencia, hablóle en estos términos. Mucho gusto tendría ahora, Demarato, en que me respondieras a una pregunta que hacerte quiero. A lo que tú mismo dices y a lo que me aseguran los griegos que se han presentado en mi corte, tú eres griego y natural de una ciudad que ni es la menor ni la menos poderosa de la Grecia. Quiero pues que me digas si tendrán valor los griegos para venir a las manos conmigo. Dígolo porque estoy persuadido de que ni todos los griegos ni todos los demás hombres del occidente, por más que se juntaran en un ejército, serian capaces de hacerme frente en campo de batalla, no yendo acordes entre ellos mismos.
mucha complacencia tendré pues en oir sobre esto tu parecer. Esta fué la pregunta de Jerjes y tal la respuesta de Demarato. Señor, le dice, quereis que os diga la verdad desnuda ó que la disfrace con la lisonja. A lo que respondió Jerjes mandándole decir la verdad, asegurándole que por ella nada perderia de su gracia. 102. Con esta seguridad en la fe de Jerjes continuó Demarato: pues que mandais, señor, que hable francamente y os diga la verdad, yo os la diré de manera que no daré lugar a que después de esto me cojais en mentira. La Grecia, señor, es una nacion criada siempre sin lujo y con pobreza, pero hecha a la virtud, fruto de la sabiduría y de la severa disciplina. Con la misma virtud que practica remedia su pobreza y se defiende de la servidumbre. Tal elogio debo darlo a todos los griegos que moran cerca de la región y países dóricos, pero no hablaré ahora de todos ellos, sino solamente de los lacedemonios. Y en primer lugar digo que de ningún modo cabe que den oídos a nuestras pretensiones encaminadas a quitar la libertad a la Grecia, de suerte que aunque todos los demás griegos os presten vasallaje, ellos solos saldrán a recibiros con las armas en la mano. Ni os tomeis el trabajo de preguntarme acerca del número de ellos para saliros al encuentro, porque tened por sabido que si constare su ejército de 1000 hombres, con 1000 os darán la batalla; si menos fueren, con menos os la darán; y si fueren más, serán más los que la presenten. 103. Al oirle púsose Jerjes a reír. Demarato, le replica, qué absurdo es ese que dices. Vamos al caso. ¿No aseguras haber sido rey de esos valientes? Pregúntote ahora, ¿quisieras tú solo apostártelas aquí mano a mano contra 10 hombres juntos? Y en verdad que si la disciplina civil y el buen orden entre vosotros es en todo como me lo pintas, pide el honor y decoro de la corona que tú, rey de esos héroes, puedas habértelas con doblado número de enemigos. De suerte que si cada uno de ellos es capaz de hacer frente a 10 hombres de los míos, debo a ti solo suponerte bastante para resistir a 20, pues así y no de otro modo puedes salvar la verdad de tu respuesta. Pero si esos hombres son tales en el valor y en el talle de su cuerpo cual eres tú y cuales son los griegos que vienen en mi presencia, mira no sean esos elogios que les das una mera balandronada y vana exageración, porque, por Dios, qué camino lleva que 1000 hombres, o sean 10.000, o sean 50.000, iguales todos ellos e igualmente libres y no sujetos al imperio de un soberano, puedan hacer frente a un ejército tan grande como el mío, especialmente siendo nosotros más de 1000 por uno de ellos, si es que subieren a 50.000? Bien pudiera ser que sujetos a las órdenes de un soberano, como entre nosotros se usa, por miedo de él sacasen esfuerzo de necesidad, y obligados con el látigo embistiesen pocos contra muchos más. Pero sueltos como están y dejada su elección a su arbitrio, no es posible que hagan uno ni otro; antes bien soy de sentir que cuando fuese igual el número de entrambos, no se atreverian los griegos a entrar con los persas solos en batalla. Lo que dices de tanta bravura y valentía se hallará entre los nuestros, no a cada paso ciertamente, sino en tal cual soldado, pues alguno habrá de mis alabarderos persas que se atreverá a desafiar a 3 de los griegos a un tiempo mismo. Tú empero no lo sabes ni lo conoces, por eso exageras y encomias a tu salvo. 104. A este discurso respondió Demarato: bien veía, señor, desde el principio que hablando verdad iba a perder vuestra gracia, pero como me obligabais a que os hablase con toda franqueza y sin lisonja, manifesté lo que según su deber harían los espartanos. Nadie sabe mejor que vos cuán apasionado podré estar a favor de unos hombres que me degradaron del honor y de los derechos a la corona heredados de mis abuelos, que me desnaturalizaron y me obligaron al destierro, y nadie sabe mejor que yo cuán obligado estoy a vuestro padre que me amparó, me dió alimentos con que vivir y casa en que morar. Me haréis la justicia de no pensar que un hombre de bien como yo quiera olvidarse de tantos beneficios, sino que más bien quiere corresponder a ellos. Por lo que mira empero al valor, ni blasonaré de poder salir solo contra 10, ni solo contra 2,
ni aun por mi gusto quisiera entrar en singular desafío con uno solo, si bien en caso de necesidad, ó si algun empeño mayor á ello me estimulase, vendria gustosísimo en medir mi espada con la de alguno de esos persas que se dicen capaces de habérselas cada uno con 3 griegos. Porque los lacedemonios cuerpo á cuerpo no son por cierto los más flojos del mundo, y en las filas son los más bravos de los hombres. Libres sí lo son, pero no libres sin freno, pues soberano tienen en la ley de la patria, á la cual temen mucho más que no á vos vuestros vasallos. Hacen sin falta lo que ella les manda, y ella les manda siempre lo mismo, no volver las espaldas estando en accion á ninguna muchedumbre de armados, sino vencer ó morir sin dejar su puesto. Pero ya que os parecen absurdas mis razones, hago ánimo en adelante de no hablaros más sobre ello. Lo que ahora dije, lo dije precisado. Deseo, señor, que todo os salga á medida de vuestros deseos. 105. De la respuesta de Demarato hizo burla Jerjes, y tomándolo a risa no dió muestra ninguna de enojo, sino que le envió enhorabuena y con mucha paz. Después de este coloquio, habiendo nombrado gobernador de Dorisco á Mascames, hijo de Megadostes, y depuesto el antecesor que Darío había allí dejado, marchando por la Tracia, movió las armas hacia Grecia. 106. Era Mascames el nuevo gobernador, un sujeto de tanto mérito que a él solo, como al persa más sobresaliente entre todos los gobernadores nombrados por Jerjes o por Darío, solía el rey hacer todos los años sus presentes, y aun Artajerjes, su hijo, continuó en hacer la misma demostración con los descendientes del mismo Mascames. Porque habiendo antes de la presente expedicion sido nombrados en todas partes gobernadores persas, así en la Tracia como en el Helesponto, por más que todos ellos, pasado el tiempo de la expedicion, fueron echados por los griegos del Helesponto y de la Tracia, no lo fué el de Dorisco, no habiendo podido nadie arrojar á Mascames de aquella plaza, a pesar de las tentativas que muchos hicieron con este intento. Por tal motivo, pues, enviaba siempre regalos á aquel gobernador, el rey actual de la Persia. 107. De todos los gobernadores que fueron echados de aquellas plazas por los griegos, a ninguno tuvo Jerjes por oficial de mérito, sino solamente á Boges el de Eona. A este jamás acababa de celebrarle, y en atencion á sus méritos honró muy particularmente á los hijos que de él quedaron entre los persas. Y en efecto, bien mereció Boges tan grandes elogios, porque viéndose cercado por los atenienses y por Cimon, hijo de Milcíades, aunque tuvo en su mano el salir capitulando de la plaza y restituirse salvo al Asia, no quiso hacerlo porque al rey no le pareciese que con villanía había comprado su libertad y vida, sino que aguantó el sitio hasta la extremidad. Y cuando vió que no tenia ya más víveres en la plaza, lo que hizo fué degollar á sus hijos, á su mujer, á sus concubinas y á toda la demas familia, y muertos les pegó fuego. Después, cuanto oro y cuanta plata habia en la ciudad, fué esparciéndolo todo desde el muro en las corrientes del estrimon, y concluido esto, arrojóse al cabo á sí mismo en una hoguera. Por tales hazañas es aun hoy dia muy celebrado entre los persas. 108. Desde Dorisco continuaba Jerjes sus marchas camino de la Grecia, obligando a todos los pueblos que en el viaje hallaba á que le siguiesen armados, y se lo mandaba como soberano de ellos, habiendo sido conquistada toda aquella tierra, como tengo ya declarado, hasta la Tesalia, y hecha tributaria del rey, primero por Megabazo y después por Mardonio. En el viaje desde Dorisco fué luego pasando Jerjes por las plazas de los Samotracios, la última de las cuales hacia poniente es una ciudad que lleva el nombre de Mesambria. Vecina a esta se halla Strima, que es otra ciudad de los Tasios. Entre las dos corre el río Liso, cuya agua no bastó para satisfacer al ejército de Jerjes, quedando agotada. Este país se llamaba antiguamente la tierra Galaica y ahora la Briántica, y con toda propiedad debe ser tenida por la región de los Cicones. 109. Habiendo atravesado a pie enjuto la madre del Liso, fue siguiendo Jerjes las ciudades griegas de Maronea, Dicea y Abdera, y al transitar por ellas pasó igualmente por cerca de unas célebres lagunas
vecinas a dichas ciudades, cual es la laguna ismarida, que cae entre maronea y strima, y cual es la vistónida, vecina a diceas, en la que van a desaguar dos rios, el trabo y el compsato. Nota: maronea es hoy dia maroca, abdera es asperosa, la laguna vistónida es bouron, los demas nombres geográficos son para mí desconocidos. Fin de la nota. Cerca de Abdera no pasó Jerjes por ningun lago notable, pero sí por el rio Nestor, que por allí corre al mar. Continuando las marchas mas allá de estos parajes, recorrió las ciudades mediterráneas, en una de las cuales hay una gran laguna que tendrá unos 30 estadios de circunferencia, abundante en pesca y de agua muy salobre, y con todo quedó seca solo con haber abrevado allí las bestias de carga del ejército. La ciudad dicha se llama Pistiro. Dejando las ciudades marítimas y griegas a mano izquierda, pasó Jerjes adelante. 110. Los pueblos de los tracios por donde llevó el rey sus marchas son los petos, los cicones, los bistones, los sapeos, los derseos, los edonos y los satras. Nota: los petos confinaban con los cicones, cuya capital era Eno. Los bistones tenian a Tinda por capital. Los sapeos estaban situados entre el rio Melas y el Arzo, en el golfo de Eno. Los edonees cerca de la presente Filipo. Los satras ó autónomos en el monte Hemos, que los separaba de la Mesia. Estos últimos fueron avasallados por Alejandro. Fin de la nota. De estos, los que están situados en la costa del mar seguían la armada en sus naves, y los que viven tierra adentro, de quienes acabo de hacer mencion, todos, excepto los satras, eran precisados a acompañar el ejército de tierra. Fin de los números 101 a 110. Números 111 a 120 del libro séptimo de la Historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 111. No ha llegado a nuestra noticia que hayan sido hasta aquí los satras vasallos de ningún señor, habiendo sido los únicos tracios que hasta mis días han conservado siempre su libertad. El motivo ha sido parte por habitar unos altos montes llenos de todo género de arboleda y maleza y coronados de nieve, parte por ser sumamente guerreros. Tienen un oráculo de Baco situado en altísimas montañas. Los besos, nota: los besos vecinos a los satras tenían por capital a Usucadama, llamada después Adrianópolis. Fin de la nota. Los besos son entre los satras los encargados del santuario, y la promántida o sacerdotisa es la que responde como en Delfos a las consultas y no con más ambigüedad. 112. Adelantándose Jerjes más allá de la región, pasó por otras fortalezas que son de los Pieres, llamada la una Fagra y la otra Pérgamo. Llevando sus marchas por cerca de dichas plazas, dejaba a mano derecha el Pangeo, monte grande y elevado, en el cual hay minas de oro y plata, que disfrutan los Pieres y odomantos. Nota: los odomantos, diferentes de los odrisios, estaban en las riberas del Estrimón, confinantes con la Macedonia. Los Pieres en las mismas riberas del Estrimón, bajo el Pangeo, río que divide la Tracia de la Macedonia, junto al cual se refugiaron arrojados de Pieria. Fin de la nota. Y más que todos los satras. 113. Habiendo ya dejado a los que habitan por la parte de Bóreas a las faldas del Pangeo, que son los peones, los de Veras y los peoplas, nota: estos pueblos situados en la antigua Bisáltica corresponden a la comarca de la presente Staraquino. Fin de la nota. Torció hacia poniente hasta llegar al Estrimón y a la ciudad de Eiona, en donde estaba todavía de gobernador aquel Boges de quien poco antes hice mencion. Llámase la Filis esta comarca de las cercanías del Pangeo, la cual hacia poniente se extiende hasta el rio Angiteo, que entra en el Estrimón, y hacia mediodía hasta el mismo Estrimón. A este rio hicieron los magos un próspero sacrificio,
degollando en honra suya unos caballos blancos. 114. Después de estos sacrificios y otros muchos hechizos con los que pretendian encantar al rio, pasando por el lugar llamado Ennea Odi, los 9 caminos, de los edonos, marcharon hacia los puentes que hallaron ya construidos sobre el estrimon. Oyendo que aquel lugar se llamaba los 9 caminos, nota, esta ciudad se llamó después Anfípolis, al presente Quisípolis. Fin de la nota. Enterraron vivos allí mismo 9 mancebos y 9 doncellas del país. Costumbre de los persas es enterrar a los vivos, pues oigo decir que Amestris, esposa de Jerjes, siendo ya de edad, sepultó vivos 14 hijos de los persas más ilustres, víctimas que sustituía en su lugar para aplacar a la divinidad que dicen existir debajo de tierra. 115. Después que vadeado el estrimón se puso el ejército en camino, marchó por una playa que cae hacia el poniente y pasó cerca de una ciudad griega allí situada, que se llama Argilo. Aquella región y la que sobre ella está se llama Bisaltia. Desde allí, dejando a la izquierda el golfo que está vecino al templo de Neptuno y marchando por la llanura llamada Sileo, pasó más allá de Estagiro, ciudad griega, y llegó a Acanto. Nota. Acanto es hoy Eriso y Stagira, célebre patria de Aristóteles, o Macra o Libanova. En cuanto a Argilo, distaba poco de Anfípolis y de la embocadura del estrimón. Fin de la nota. Habiendo incorporado en el ejército estas naciones y a las que antes dije, y todas las que moran alrededor del monte Pangeo, obligando a las marítimas a seguir con sus naves la armada y a las internadas a seguir el ejército. El camino por donde Jerjes condujo sus tropas tiénenlo los tracios hasta mis días en gran veneración, no confundiéndolo ni sembrándolo jamás. 116. Llegado el ejército a Acanto, declaró el persa por amigos y huéspedes a los acantios y les concedió el uniforme o vestido de los medos, honrándolos mucho de palabra, así por verlos prontos a la guerra como por oír que estaba ya el foso terminado. 117. Estaba Jerjes en Acanto cuando de resultas de una enfermedad acabó allí sus días Artaqueo, oficial prefecto del canal, muy válido en la corte de Jerjes y en la casa de los Aqueménidas. Era en su estatura el mayor de los persas, teniendo 5 codos regios de alto. Nota. Entre los griegos la estatura regular se reputaba de 4 codos, la de 5 era tenida por extraordinaria y la de 10 por agigantada. Fin de la nota. Menos 4 dedos. Nadie le ganaba en lo sonoro y robusto de la voz. Mostró Jerjes gran sentimiento de su muerte y le honró con suntuosas exequias, haciendo que todo el ejército le ofreciese dones sobre el sepulcro. Hácenle los acantios los sacrificios debidos a un héroe conforme cierto oráculo, y en ellos le invocan por su mismo nombre. En una palabra, reputaba Jerjes por gran pérdida aquella muerte. 118. Los griegos que daban acogida en sus ciudades al ejército y recibían con cena a Jerjes, quedaban oprimidos con el excesivo gasto y se veían precisados a desamparar sus propias casas. Lo cierto es que obligados los tasios a causa de las poblaciones que poseían en tierra firme a dar los utensilios al ejército y la mesa a Jerjes, encargado de la comisión Antípatro, hijo de Orges, hombre de tanto crédito como el que más entre sus paisanos, dio al público la cuenta de haber gastado 400 talentos de plata en aquella cena. 119. Y cuentas muy parecidas a esta dieron los comisarios de las otras ciudades a este fin escogidos. Hacíase el convite con tanto aparato que muy de antemano se daba la orden y señalábase la suntuosidad con que debía celebrarse. Luego que llegaban los pregoneros a las ciudades de aquel distrito, intimándoles el hospedaje, los moradores de ellas, contribuyendo a proporción con el trigo que tenian, molíanlo ante todo y hacían pan para algunos meses. Buscando a más de esto las más preciosas reses, íbanlas cebando para regalo del ejército, como también las aves, así de tierra como de las lagunas, cerradas en sus caponeras y vivares.
En segundo lugar, labraban vasos de oro y plata y copas y demas baxilla para la mesa. Esta singularidad se hacia para el rey y los cortesanos sus comensales. Para lo restante del ejército solo se prevenian los bastimentos ordenados. Cuando acababa de llegar el ejército de su marcha, estaba ya preparado en su campo el pabellon real, donde iba a descansar el mismo Jerjes, mientras se quedaba la tropa al cielo descubierto. Llegada la hora de la cena, entonces era cuando los huéspedes se hacian todo manos para el servicio, pero bien comidos y bebidos los hospedados, descansaban allí aquella noche, y venida la mañana quitaban a sus huéspedes la fatiga cargando con la tienda y con todos los muebles y alhajas con que se iban, sin dexar cosa que no llevasen consigo. De aquí nació aquel dicho que a este propósito dixo agudamente Megacreonte, natural de Abdera, quien aconsejó a sus abderitas que todos, hombres y mujeres, se fueran a los templos en procesion y allí postrados a los pies de sus dioses les suplicasen por una parte con mucho ardor tuviesen a bien librarles de la otra mitad de los males que con la vuelta de Jerjes les amenazaban, y por otra les dieran gracias muy de veras por lo pasado de que el rey Jerjes no acostumbrase comer 2 veces al dia, porque preciso les fuera a los abderitas si se les ordenase darle una comida semejante a la cena, ó en caso de esperarlo, caer en una quiebra la mayor del mundo. Números 111 a 120. Números 121 a 130 del libro séptimo de la historia de Heródoto. De LibriVox es de dominio público. 121. Así que las ciudades, por más grabadas que quedasen, ejecutaban del mismo modo todo lo que se les ordenaba. Allí Jerjes, después de dar órdenes a los almirantes que le esperasen con su armada en Terma, ciudad situada en el seno térmeo, que de ella toma su nombre. Nota. Al presente la famosa Salóniki, antes Tesalónica. Fin de la nota. Licenciólos a fin de que partieran solos con sus galeras. El motivo que le movió a que allí le esperasen fue por ser el más corto el camino que iba a tomar lejos de las costas. Desde Dorisco hasta Acanto había marchado el ejército en el orden siguiente. Habiendo Jerjes dividido sus tropas en 3 cuerpos, ordenó que marchase uno por la playa, siguiendo la armada naval y llevando su frente a los generales Mardonio y Masistes, que el otro cuerpo, ordenado tambien y conducido por los jefes Tritantecmes y Jerjes, hiciese su camino marchando tierra adentro, y que el tercero, en el cual iba el mismo Jerjes, pasase por el camino de en medio, guiado por los caudillos Smerdomenes y Megabizo. 122. La armada naval, separada ya de Jerjes, navegó por el canal abierto en Athos, canal que llega hasta el Golfo. Nota. Llámase ahora Golfo de Contesa. Ignoro el nombre moderno de sus ciudades, excepto el de Singo, que conserva el mismo nombre, no lejos del Golfo de Ayomama. Fin de la nota. En que se hallan las ciudades de Asa, Piloro, Sinto y Santa. Habiendo tomado a bordo la gente de armas, continuó desde allí su derrota hacia el seno termeo. Dobló pues el Ampelo, promontorio de Torona. Nota. Ampelo es hoy día Cabo Canistro, de sus ciudades circunvecinas ninguna queda ahora. Fin de la nota. Y fue recogiendo las galeras y tropas de las ciudades griegas por donde pasaba, que eran Torona, Galepso, Sermila, Meciberna y Olinto, las que caen en la provincia llamada ahora Sitonia. 123. Torciendo la misma armada desde Ampelo hasta el Cannastreo, que es el cabo que más se entra en el mar en la región Palena. Nota. Ignoro el nombre actual de estas ciudades de Palena, región que toma el título de la ciudad de Palena o Canistro, si se exceptúa la de Potidea, que es al presente Schiatti, y la de Enea, que parece ser la ciudad de Moncastro. Fin de la nota. Iba en todas partes recibiendo naves y milicia, a saber, de Potidea, de Afitir, de Nápoli, de Egea, de Terambo, de Scione, de Menda y de Sana,
ciudades de la region que al presente se dice palena y antes se llamaba flegra. Costeada esta tierra, continuaba su rumbo al lugar destinado, incorporando consigo las tropas de las ciudades que confinan con palena y están vecinas al golfo termeo, cuyos nombres son lipax, combria, lisas, gigono, campsa, smila y enea. La región en que están aún ahora se llama crosea. Desde enea, que es la última de las referidas, tomó el rumbo la armada hacia el golfo mismo termeo y al país migdonio, y navegando por él llegó a la misma ciudad de terma y a las de sindo y de calestra, situada sobre el rio axio que separa la migdonia de la tierra bateida. En esta ocupan las ciudades de llenas y de pella. Nota: Pella, antigua capital de Macedonia, hoy Yanitza o Galatisia. El río Axio es conocido en el dia con el nombre de Vardari. Fin de la nota. Aquel pequeño distrito que corre hacia la playa. 124. Aquí, cerca del río Axio, no lejos de la ciudad de Terma y de las otras ciudades intermedias, plantó sus reales la armada naval, esperando la llegada del rey. Entretanto, Jerjes, con el objeto de llegar a Terma, habiendo salido de Acanto con el ejército, venia marchando por lo interior del continente. Llevaba su camino por la región peónica y por la crestónica, siguiendo el río Equidoro, el cual, nacido en tierra de los crestoneos, corre por la Migdonia y pasando cerca de una laguna que está sobre el río Axio, desagua en el mar. 125. Caminando el ejército por aquellos parajes, sucedia que los leones acometian a los camellos del bagaje, con la particularidad que dejando de noche sus moradas y escondrijos, solamente en ellos hacian presa sin tocar a ninguna otra bestia de carga ni embestir a hombre alguno. Confieso que de esto me maravillo por no saber cuál pudo ser entonces la fuerza que obligase a los leones a embestir solamente contra los camellos, animales que nunca antes habian visto ni sentido ni experimentado. 126. Hállanse por aquellas partes muchos leones y tambien muchos búfalos, cuyas astas de extraordinaria magnitud suelen llevarse a la Grecia. Los términos hasta donde llegan dichos leones son, uno el rio Nesto, que pasa por Abdera, y el otro el rio Aqueloo, que corre por Acarnania. Pues ni más allá del Nesto, por la parte de levante, ni por la de poniente más allá del Aqueloo, nadie verá león alguno en lo demás de la Europa, ni en lo que resta de tierra firme, de suerte que sólo se crian en el distrito que cae entre dichos ríos. 127. Llegando Jerjes a la ciudad de Terma, hizo alto allí con todo su ejército, el cual, acampado por las orillas del mar, ocupaba toda la tierra que empezando de la dicha ciudad de Terma y de la de Migdonia se extiende hasta los ríos Lidias y Aliacmon. Nota: de estos dos ríos, el Lidias es el presente Castoro y el Aliacmon el Bistrisa, o segun otros el Pelecas. Fin de la nota. Que sirviendo de límite a la región botieida y macedónica, van a juntarse en una misma madre. Acampados pues los bárbaros en estas llanuras, se vió que el Equidoro, uno de los ríos mencionados que baja de la tierra de Crestona, no bastó él solo para satisfacer el ejército, sino que se quedó sin agua. 128. Como viese Jerjes desde Terma aquellos dos montes altísimos de la Tesalia, el Olimpo y el Osa, informado de que por un estrecho valle que media entre ellos corría el río Peneo, y oyendo al mismo tiempo que por allí había camino para Tesalia, vínole deseo de ir en una nave a contemplar la desembocadura del Peneo. Movióse a ello por haberse ya resuelto a seguir el otro camino de arriba, que por medio de la Alta Macedonia guía a los perrebos pasando por la ciudad de Gonno, asegurado de que este viaje sería el más seguro. Lo mismo fue presentársele tal idea que ponerla por obra. Embárcase en una nave sidonia, de la que hacia su capitana siempre que le venia en voluntad alguna de estas excursiones, y levanta bandera para que le sigan las otras, dejando allí sus tropas. Llegado a su destino y contemplada la boca del río, quedó muy maravillado con aquella perspectiva. Llamó después a los que de guía le servian para el camino,
y les preguntó si podria el rio ir por otra parte á desaguar en el mar. Corre en efecto una tradicion que en lo antiguo era la tesalia toda una gran laguna cerrada por todas partes con unos muy elevados montes, porque por la parte que mira á levante la ciñen dos montes, el pelion y el osa. Nota: de los montes que ciñen la tesalia, el pelion se llama petras en el dia, el osa casabo ó lira, el olimpo laca ó eldos, el pindo mezobo. Entre sus rios el peneo es el moderno salambria, el apidano es el actual epideno, los otros son menos conocidos. Fin de la nota. Cuyas raíces están entre sí pegadas. Por la parte del bóreas la rodea el olimpo, por la de poniente el pindo, y por la de mediodía y del noto el otris. Lo que en medio resta circuido por dichos montes era la tesalia, comarca de tierra baja. Concurren pues hacia ella, dejando aparte otros rios, estos cinco muy célebres: el peneo, el apidano, el onocono, el enipeo y el pamiso, los cuales, bajando de los mencionados montes que rodean de todas partes á la tesalia y juntándose en aquella llanura, dirigen todos al cabo su curso hacia el mismo valle, y este bien angosto, confundiendo sus aguas en una corriente. Desde el lugar en que se juntan álzase el peneo con el nombre de los demas, haciendo anónimos á los otros. Es fama, pues, que ya en los tiempos antiguos, no existiendo todavía aquel barranco, ni teniendo el agua salida por él, concurrian allá con sus aguas los mismos rios que ahora, y á más de ellos la laguna bebeida. De suerte que no teniendo dichos rios los mismos nombres que al presente tienen, llevaban la misma agua y hacian con ella de la tesalia toda una gran llanura de mar. Los tésalos mismos dicen que Neptuno fué quien abrió el canal por donde corre el peneo, y razon tienen en lo que dicen, pues cualquiera que crea á Neptuno el dios de los terremotos, cuyas obras sean las aberturas que éstos producen, no ha menester mas que ver aquella quebrada para decir que es cosa hecha por Neptuno, siendo á mi parecer efecto de algun terremoto la separacion de aquellos montes. 130. Volviendo ya á los conductores de Jerjes, preguntados éstos por él si tenia el peneo alguna otra salida para el mar, bien seguros de lo que le decian, le respondieron: no, señor, no tiene este rio ninguna otra salida que llegue al mar, esta es la única, estando toda la tesalia coronada alrededor de montañas. A lo cual se dice que replicó Jerjes: son sin duda los tésalos hombres hábiles y prudentes, pues muy de antemano han puesto a cubierto sus estados, retirándose del partido de la Grecia, así por varios motivos, como por ver que su país era fácil de ser sorprendido y en breve subyugado. Para esto no había mas que hacer sino cerrar con un terraplen este barranco, y cegado el canal, elevar el rio sacado de madre, echándole sobre las campiñas, con lo que se lograria anegar todo el llano de la tesalia, quedando solamente libres los montes. Con esto aludia Jerjes a los hijos de Alevas, los primeros entre los griegos que habian entregado la tesalia al rey, quien estaba persuadido de que se le entregaban en nombre de toda la nacion. Dicho esto y observado bien el país, hízose Jerjes a la vela para volver a Terma. Números 121 a 130. Números 131 a 140 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 131. Cerca de Pieria, nota, hoy día Beria, entre el Axio y el Peneo, fin de la nota, detúvose Jerjes algunos días. El motivo fue el aguardar que la tercera parte de sus tropas desmontase la maleza en las montañas de Macedonia, abriendo por ellas camino al ejército hacia los Perrebos. En este intermedio iban volviendo los mensajeros que habian sido destinados a la Grecia a pedir la entrega del país. Unos volvían frustrado su intento, otros con el ofrecimiento de la tierra y el agua. 132. Los pueblos que le prestaron vasallaje fueron los tésalos, los dólopes, los enienes, los perrebos, los locros, los maquesianos, los melienses, los aqueos de Pitia,
los tebanos con los demas beocios. Nota: de las 12 comunidades griegas asociadas a la asamblea anfictiónica, 9, segun se ve, declaráronse por el persa. El juramento que los demás griegos leales hicieron de repartirse los bienes de los infieles fue antes de la batalla de Plateas, si bien la humanidad de Temístocles, conseguida la victoria, impidió se llevase a efecto. Fin de la nota. Exceptuando los tespienses y los plateenses. Los otros griegos, empeñados en hacer la guerra al bárbaro, hicieron un tratado solemnemente juramentados contra los que se entregaron, que la 10ª parte de los bienes de todo pueblo griego, que sin verse a ello precisado de su voluntad se hubiese entregado al persa, sería confiscada después de verse la Grecia fuera ya de aquel apremio, y sería consagrada en Delfos al dios Apolo. En estos términos estaba concebido el juramento de los griegos. 133. No había Jerjes hecho partir heraldos ni para Atenas ni para Esparta, escarmentado en los que antes envió allá Darío. Sucedió pues entonces que, habiendo Darío pedido la obediencia de aquellas ciudades, parte de los enviados a pedirla fueron arrojados en el báratro, abertura profunda destinada en Atenas a los malhechores, parte en un pozo, con la insolente zumba de mandarles que ellos mismos del báratro y del pozo tomaran el agua y la tierra para su Darío. Esto fue lo que movió a Jerjes a no enviar después otros con la misma demanda. No sabré decir qué mal les viniese a los atenienses en pena de haber violado así a los tales heraldos. Nota: de ahí se ve cuán sagrado se miraba el hecho de gentes en este punto. Pausanias atribuye la ruina de Milcíades al consejo que dio a los atenienses de semejante atrocidad. Fin de la nota. A no ser que por ello digamos que su ciudad fue pasada a sangre y fuego, si bien creo que otra fue la causa. 134. Dejóse sentir entre los lacedemonios la ira de Talvitio, que había sido el pregonero de Agamenón. Hay en Esparta un templo de Talvitio, y los descendientes de éste, llamados los Talvitiadas, tienen el privilegio de ejecutar todas las embajadas que por medio de heraldos suele hacer Esparta. Sucedió pues a los espartanos que después del insulto contra los heraldos de Darío no podían en sus sacrificios lograr una víctima de buen agüero. Llevando los lacedemonios muy de mala gana aquella desventura, juntáronse muchas veces públicamente a deliberar sobre ella y mandaron pregonar un bando en esta forma: ¿quién era aquel lacedemonio que quisiera ofrecerse a la muerte por Esparta? No faltaron 2 varones en prendas personales y en riquezas distinguidos, llamado el uno Spertias, hijo de Aneristo, y el otro Bulis, hijo de Nicolao, quienes de su voluntad se ofrecieron a pagar la pena a Darío en venganza de la muerte dada a sus heraldos en Esparta. Con esto los espartanos enviaron a los medos estas 2 víctimas destinadas al suplicio. 135. Ni fue más digno de admiración el ánimo de estos héroes que el denuedo con que acompañaron su discurso, porque emprendido el viaje para Susa, presentáronse a Hidarnes, señor persa, que se hallaba de general en las costas y fuertes del Asia Menor, el cual, convidándoles con su casa y tratándoles como a huéspedes y amigos, hablóles así: ¿por qué, oh amigos lacedemonios, mostráis tanta aversión a la amistad con que el rey os convida? En mi persona y en mi fortuna tenéis a vista de ojos una prueba evidente de cómo sabe el rey honrar a los sujetos de mérito y a los hombres de valor. En vosotros mismos experimentaríais otro tanto si quisierais declararos por vasallos del rey, quien, como está de vuestras prendas bien informado, haría sin falta que fuese cada uno de vosotros gobernador de alguna provincia de la Grecia. A lo cual respondieron: este tu aviso, Hidarnes, por lo que a nosotros mira, no tiene igual fuerza y razón que por lo que mira a ti, tú que nos lo das. Si sabes por experiencia el bien que hay en ser vasallo del rey, pero no el que hay en ser libre e independiente. Hecho a servir como criado, no has probado jamás hasta ahora si es o no dulce la independencia de un hombre libre. Si la hubieses alguna vez probado, seguros estamos que no sólo nos aconsejaríais que la mantuviésemos a punta de lanza, sino a golpe de segur
ofreciendo el cuello al acero. Así contestaron á Hydarnes. 136. Llegados ya a Susa y puestos en presencia del rey, lo primero en que mostraron su libertad fué en responder á los alabarderos que pretendían obligarles á que postrados adorasen al rey, que nunca harian tal por mas que diesen con ellos de cabeza en el suelo, pues ni ellos tenian la costumbre de adorar á hombre ninguno, ni á tal cosa habian venido. Lo segundo, despues de haber porfiado en no quererse postrar, encarándose con el rey le hablaron en esta sustancia: monarca de los medos, venimos acá enviados de parte de los lacedemonios para pagarte la pena que te deben por haber hecho morir en Esparta á tus heraldos. A esta declaracion y oferta respondió Jerjes con gran bizarría de ánimo, que no imitaria en aquello á los lacedemonios, que ellos en haber puesto las manos en sus heraldos habian violado el derecho de gentes, pero él, muy ageno de practicar lo que en ellos reprendiera, no declararia á los lacedemonios dándoles la muerte por libres y absueltos de su culpa y suplicio merecido. 137. Lo que con esto lograron los espartanos fué que se aplacó por entonces la ira vengativa de Talvitio, no obstante de haberse restituido á Esparta los dos enviados Spertias y Bulis, si bien dicen los lacedemonios que se irritó mucho después su furor en la guerra de los peloponesios y atenienses. Soy de opinión que lo que después contra ellos sucedió fue cosa del todo divina, pues así lo pedía la justicia y disposición de Dios, que una vez declarada contra los enviados la ira de Talvitio, no cesase hasta salir con su intento. Pero lo que más hace ver que anduvo en este negocio la mano de Dios es el haberse descargado el golpe en los hijos de aquellos dos hombres que se habían presentado al rey para aplacar el enojo de Talvitio, esto es, en Nicolao, hijo de Bulis, y en Aneristo, hijo de Spertias, el último de los cuales, navegando en una urca bien armada de gente, apresó a los pescadores de Tirinto. Lo que sucedió respecto de Nicolao y Aneristo fué que habiendo sido enviados por mensajeros al Asia de parte de los lacedemonios, fueron cogidos cerca de Bisante, lugar del Helesponto, descubiertos a traicion por el rey de los tracios, Sitalces, hijo de Tereo, y por cierto Pites, de nacion abderita. Conducidos pues a la Tica, fueron condenados a muerte por los atenienses en compañía de Aristeas, hijo de Adimanto y natural de Corinto, todo lo cual sucedió muchos años después de la expedicion del rey. 138. Mas para volver a tomar el hilo de la historia, el pretexto de aquella armada del rey era hacer la guerra contra Atenas y el fin y motivo verdadero el embestir a toda la Grecia. Informados los griegos mucho tiempo antes de lo que les aguardaba, no todos miraban con unos mismos ojos aquel nublado. Los que habían prometido al persa el homenaje, entregándole la tierra y el agua, vivían muy satisfechos de que nada tendrían que sufrir de parte del bárbaro, pero los que no le habían prestado vasallaje hallábanse llenos de miedo, nacido de ver que la Grecia carecía de armada naval capaz de contrastar a la que contra ella venia, y que muchos griegos, prontos a la obediencia de los medos, no querían tomar parte con ellos en aquella guerra. 139. Véome aquí obligado a decir lo que siento, pues aunque bien veo que en ello he de ofender o disgustar a muchísima gente, con todo el amor de la verdad no me da lugar a que la calle y disimule. Afirmo pues que si asombrados los atenienses de ver sobre sí el peligro hubieran desamparado su región, o si quedándose en casa se hubieran entregado a Jerjes, no se hallara sin duda nación alguna que por mar se hubiese atrevido a oponerse al rey. Y en caso de que nadie por mar hubiera podido resistir a Jerjes, creo que por tierra no hubiera podido menos de suceder que por más baluartes y rebelines con que cubrieran y ciñeran el istmo los peloponesios, con todo, desamparados al cabo los lacedemonios de sus aliados, que lo habrían hecho, obligados a despecho suyo, al ver sus ciudades tomadas por la armada del bárbaro, viéndose solos, repito, hubieran sí recibido al enemigo con las armas en la mano, pero haciendo prodigios de valor quedaran todos en el palenque. De suerte que por necesaria consecuencia o hubieran acabado así los lacedemonios, o viendo antes de este lance que se echaban todos los demás griegos al partido del Medo,
hubieran ellos tambien capitulado con jerjes y así en uno y en otro lance quedara la grecia en poder de los persas, pues no alcanzo por cierto de qué hubieran podido servir las fortificaciones construidas sobre el istmo si el rey hubiera logrado la superioridad en el mar. Lo cierto es que atendido lo que pasó, quien diga que los atenienses fueron los salvadores de la Grecia, razón tendrá para decirlo, pues su situacion era tal que debia la fortuna seguir cualquiera de los dos partidos a que ellos se inclinaran. De donde habiendo elegido el partido de conservar libre a la Grecia, fueron sin duda los que impidieron la esclavitud de los que en ella no se habian entregado al medo, y los que naturalmente hablando arrojaron de ella a aquel soberano, en lo que mostraron su valor, no pudiendo recabar de ellos los oráculos espantosos y llenos de terror que de Delfos les venian, que dexasen los intereses de la Grecia, resueltos a hacer cara al enemigo que les embestia y quedarse firmes en su patria. 140. Enviando pues a Delfos sus diputados religiosos, querian saber lo que el oráculo les prevendría. Practicadas allí todas las ceremonias legítimas cerca del templo, lo mismo fué entrar con la súplica en el santuario que vaticinarles lo siguiente la pitia, por nombre aristónica. Infeliz, ¿qué es lo que pides con tus súplicas? Deja tu paterna casa, deja la cumbre suma de tu redondo alcázar. No quedará segura tu cabeza, no tu cuerpo, no la mano, no la última planta, nada resta del medio del pecho. Todo caído lo abrasa voraz la asiria llama, todo lo tala ligero el sirio carro de Marte, mucha almena cae, y no sola la tuya propia. Devora ya la furia de la llama mucho templo, que miro bañado al presente de sudor líquido y trémulo de miedo. Corre de la cúpula la negra sangre de forzosos azares vaticinadora. Ea, fuera, digo de mi cámara, salid en mal hora. Nota. Bien pudiera la pitia, sin auxilio de Apolo, adivinar lo futuro, viendo el Asia toda armada contra Atenas, aunque no de balde dulcificaría el vaticinio, vendiendo amenazas ya a los persas, ya a los tésalos, ya a los atenienses. Fin de la nota. Fin de los números 131, 140. Números 141 a 150 del libro séptimo de la Historia de Heródoto. Grabación de LibriVox es de dominio público. 141. Al oír tales cosas, los enviados de Atenas a la consulta quedaron sorprendidos de tristeza y congoja. Viéndoles en aquella consternación y abatimiento de ánimo por lo terrible del oráculo, Timón, hijo de Aristóbulo, uno de los sujetos de primera reputación en Delfos, dióles el consejo de que en traje de suplicantes y con un ramo de olivo en las manos entrasen de nuevo a consultar el oráculo. Vinieron en ello los atenienses y se explicaron en estos términos: no nos negaréis, señor y dueño, un oráculo mejor a favor de la patria, en atención siquiera a nuestro dolor, que declara este olivo que llevamos, insignia de unos infelices refugiados. En caso negativo, no pensamos en partirnos de este mismo asilo en donde inmobles nos cogerá antes la muerte. Habiendo así hablado, respóndeles segunda vez la promántida: ni con halago ni con estudio sabe Palas aplacar al Olimpio Júpiter en tal enojo. Firme como un diamante es otro oráculo que pronunció. Cuando cierra dentro el muro de Quécorpe, cuando cubre el sacro retiro del divino Citerón, todo será acogido. Ni cede próvido Júpiter a Tritónida más que un muro de madera nunca tomado, que sirva de asilo para ti y para tu descendencia. No quiero que sufras el ímpetu del caballo ni de tanto infante que pasa desde el Asia. Cede vuelta la cara, aunque delante le tengas. Oh Salamina la Fausta, oh cuánto hijo de madre perderás tú, o bien Ceres se una o se separe. 142. Habiendo los enviados tomado por escrito esta segunda respuesta, que parecía ser y era realmente más blanda y suave que la primera, dieron la vuelta para Atenas. Luego que regresaron, como en un congreso del pueblo diesen razón del un oráculo, entre otras varias interpretaciones de los que lo examinaban,
dos habia que se miraban por mas fundadas y graves. Era una la de algunos ancianos diciendo que lo que aquel dios les significaba á su parecer en el oráculo era que el alcázar les quedaria salvo y libre, dando por razon que la fortaleza de Atenas estaba en lo antiguo defendida por una estacada, y conjeturando que esta valla debia ser la muralla de que hablaba el oráculo. Otros decian por otra parte que aludia el dios á las naves, y eran de sentir que dexando lo demas se alistase la armada, si bien estos que entendian las naves por aquel muro de madera no veian claro el sentido de los dos últimos versos que decia la pitia: oh salamina la fausta, oh cuánto hijo de madre perderás tú, o bien ceres se una ó se separe. Estos versos, repito, ponian en confusion á los que tomaban las naves por aquel muro de leño, por cuanto los intérpretes de esta opinion los entendian de modo como si fuera necesario que los atenienses, dispuestos á una batalla naval, quedasen vencidos cerca de salamina. Habia entre los atenienses un sujeto que poco antes habia empezado á ser tenido por uno de los políticos de mas alta reputacion, por hombre Temístocles, hijo de Neocles. Decia este insigne varon que los intérpretes no daban de lleno en el blanco del oráculo, y alegaba que si aquel verso recayera de algun modo contra los atenienses, no se explicara el oráculo con tanta blandura, antes bien dijera oh fatal salamina, en vez de decir oh salamina la fausta, puesto que los moradores debiesen perecer cerca de ella, y que tomando el vaticinio por el verso que les convenia, la verdad era que aquel oráculo lo habia dado Dios contra los enemigos y no contra los de Atenas. Con estas razones aconsejaba Temístocles á sus conciudadanos que se dispusiesen para una batalla naval, creyendo que esto significaba el muro de madera. Este parecer de Temístocles hizo que los atenienses tuvieran por mejor lo que él les decia, que no lo que juzgaban los demas consultores, quienes no convenian en que se preparasen para dar la batalla de mar, antes pretendian que dependiese toda su salud de no levantar ni un dedo contra el persa, sino de abandonar el Ática e irse a vivir a otra región. 144. Antes de este parecer habia dado ya Temístocles otro que en las circunstancias actuales fué un arbitrio muy oportuno. Habia sucedido que teniendo los atenienses mucho dinero público, producto sacado de las minas de Laurio, y estando ya para repartirlo á razon de 10 minas por cada uno, supo persuadirles Temístocles que dejado aquel reparto prefiriesen hacer con aquel dinero 200 naves para la guerra que traian con los de Egina. Y en efecto, emprendida ya dicha guerra, fué la salud de la Grecia, por haberse visto obligados en ella los atenienses á hacerse una potencia marítima, habiendo sucedido la cosa de manera que aquellas naves, sin servir al fin para que se habian fabricado, pudieron ser muy del caso á la Grecia en la ocasion presente. Ni se contentaban los atenienses con las naves ya hechas, sino que al mismo tiempo iban fabricando otras en sus astilleros, puesto que habian determinado, después de recibido aquel oráculo, salir al encuentro al bárbaro que contra ellos venia, embarcados todos juntos con los demas griegos que quisiesen seguirles, persuadidos de que en aquello obedecian al dios Apolo. He aquí lo tocante a los oráculos dados a los de Atenas. 145. En un congreso general de los griegos en que se juntaron los diputados de los pueblos que seguían el partido más sano, nota, túvose en Corinto este congreso, fin de la nota, después de haber conferenciado entre sí y asegurándose mutuamente con la fe pública en las sesiones que luego tuvieron, parecióles que lo que más convenia ante todas cosas era reconciliar los ánimos de todos aquellos que entonces estaban haciéndose entre sí la guerra. Porque a más de la que se hacían los atenienses y los de Egina, no faltaban algunos otros pueblos que ya habían empezado sus hostilidades, si bien eran las de los atenienses las que más sobresalían. Después de este acuerdo, oyendo decir que Jerjes con su ejército se hallaba ya en Sardes, resolvieron enviar al Asia Menor exploradores que revelasen de cerca las cosas de aquel soberano. Despachar embajadores a Argos para ajustar una alianza contra el persa, otros a Sicilia para negociar con Gelón, hijo de Dinómenes, otros a Corcira para animar a aquellos isleños al socorro de la Grecia, y otros finalmente a Creta,
todo con la mira de ver si seria posible hacer una liga de la nacion griega en que todos los pueblos quisiesen ir á una contra aquel enemigo comun que á todos venia á embestirles. Y por lo que mira á gelon, la fama hacia tan grandes sus fuerzas que de mucho las anteponia á todas las demas de los griegos. 146. Tomadas dichas resoluciones y ajustadas entre ellos las desavenencias, lo primero que por obra pusieron fué enviar al asia 3 exploradores, quienes llegados á sardes y bien enterados de lo que al ejército del rey concernia, como hubiesen sido sentidos y descubiertos, fueron puestos á cuestion de tormento y encarcelados por los generales de la infantería, que les condenaron á muerte. Llegado el asunto á oidos de jerjes, mereció tal sentencia la indignacion del soberano, quien al punto, enviando allá algunos de sus alabarderos, dió la órden que si hallaban vivos aquellos espías, los condujeran á su presencia. Quiso la suerte que no se hubiera aun ejecutado la sentencia, y fueron con esto conducidos delante del rey. Y como él les preguntase á qué fin habian venido, oida la respuesta, mandó á sus alabarderos que los guiasen y mostrasen todas sus tropas, así de á pie como de á caballo, y que habiéndolas contemplado á todo su placer y gusto, les dexasen ir libres y salvos adonde quiera que intentasen partir. 147. Y la razon que dió Jerjes de ordenarlo así fué que si parecian aquellos exploradores, sucederia que ni supieran los griegos de antemano que él viniese con un ejército mayor de lo que creerse podia, ni seria grande el perjuicio que recibieran sus enemigos con la muerte de 3 hombres solos, pero que si volvian estos á la Grecia, añadia, tenia por cierto que los griegos, sabedores antes de su llegada de cuán grandes eran sus fuerzas, cederian á las pretensiones de su misma libertad, y lograria con esto sujetarles sin la fatiga de pasar allá con sus tropas. Este modo de pensar es conforme á lo que en otra ocasión resolvió Jerjes, cuando hallándose en Abidos vió que bajaban por el helesponto unos bastimentos cargados de trigo que desde el ponto llevaban á Egina y al Peloponeso. Apenas oyeron los oficiales de su comitiva que aquellas eran naves enemigas, disponíanse para salir á la presa clavando en el rey los ojos á ver si luego se lo mandaba. Preguntóles entonces Jerjes adónde iban aquellos bastimentos, y los oficiales: van, señor, le respondieron, á nuestros enemigos con esa provision de trigo. Pues no vamos nosotros, replicó Jerjes, al mismo lugar que ellos, abastecidos de víveres y mayormente de trigo. ¿Qué injuria nos hacen con transportar esos bastimentos? Volviendo pues á los exploradores, despues que todo lo registraron, puestos en libertad, regresaron á Europa. 148. Los griegos, confederados contra el persa, despues de vueltos ya los exploradores, enviaron segunda vez embajadores á Argos. Cuentan los argivos que supieron desde el principio los preparativos del bárbaro contra la Grecia, y como entendiesen y tuviesen por seguro que los griegos les convidarian á la alianza contra el persa, enviaron á Delfos diputados para saber del oráculo qué era lo que mejor les estaria en aquellas circunstancias, que el motivo que a ello les impulsó fué ver que acababan de perder 6000 ciudadanos que habian perecido á manos de los lacedemonios capitaneados por Cleómenes, hijo de Anaxandrides, y que la pitia dió esta respuesta á sus consultores: oh tú, odiado de tus vecinos, querido del alto cielo, quédate cauto dentro de tu recinto, guarda bien tu cabeza que ha de salvar tu cuerpo. Tal fué la respuesta que les dió la pitia, segun despues los diputados á su regreso entrados en el senado les dieron cuenta de las órdenes que de allá traian, y con todo respondieron los de Argos á la propuesta hecha por los griegos, que entrarian en la liga con 2 condiciones: una, la de hacer la paz por 30 años con los lacedemonios; otra, que se les diera por mitad el imperio de todo el ejército aliado, pues por mas que en todo rigor de justicia les tocase el imperio total de las tropas. Nota: esta pretension alude a la guerra de Troya en que capitaneaba el rey de Argos. Fin de la nota. Con todo, se contentaban con solo la mitad del mando. 149. Esta respuesta, dicen los de Argos, dio su senado, no obstante que el oráculo les prohibiera entrar en liga contra los griegos. De suerte que en medio del temor que les causaba el oráculo, querian hacer seriamente un tratado de paz por 30 años,
con la mira de que creciera entre tanto hasta la edad varonil su juventud. Dan por razon de estas pretensiones que no querian exponerse quedar en lo porvenir por vasallos de los lacedemonios, como era de temer que sucediese si antes de concertar aquella suspension de armas con ellos se les añadiera las desgracias anteriores algun nuevo tropiezo en la guerra contra el persa. Añaden que los embaxadores de Esparta respondieron en su senado que por lo tocante al tratado de paz darian parte su república, pero que acerca del mando del ejército venian ya con el encargo de responder en nombre de los espartanos, que estos tenian sus dos reyes, no teniendo sino uno los de Argos, que no era posible despojar del imperio ninguno de los dos, y que ellos no se opondrian que el rey de Argos tuviese un poder y mando igual al de los suyos. Nota: no se comprende cómo los embaxadores insisten tanto en sus dos reyes espartanos, cuando pocos años antes se habia tomado la providencia de que uno de los dos solamente saliera campaña, ni menos como el rey de Argos, rey de nombre solamente, quisiera igualarse en el mando al de Esparta, no decir que eran estas razones pretextos estudiados para conseguir cada parte su pretension. Fin de la nota. Por estas razones añaden los argivos que no pudiendo sufrir la insolencia y soberbia de los espartanos, antes quisieron ser gobernados de los bárbaros que ceder en nada los lacedemonios, y que en fuerza de esta resolucion intimaron los embaxadores que antes de ponerse el sol saliesen de los dominios de Argos, pues de otra manera les mirarian como enemigos. 150. He aquí cuanto refieren los argivos sobre este caso. Pero corre por la Grecia otra historia, a saber, que Jerjes, antes de emprender la expedicion contra ellos, envió un heraldo la ciudad de Argos, quien llegado allá les habló en estos términos: caballeros argivos, mándame el rey Jerjes que os diga de su parte lo siguiente: nosotros los persas vivimos en la inteligencia de que Perses, de quien somos descendientes, era hijo de Perseo, el hijo de Danae, y que Perses tuvo por madre Andrómeda, la hija de Cefeo, de donde venimos nosotros ser descendientes vuestros. Siendo pues así, no será razon ni que hagamos nosotros la guerra contra nuestros primogenitores, ni que vosotros, confederados con los demas, seais contrarios nuestros. Vuestro deber será manteneros quietos y neutrales, pues si el negocio me saliese como deseo y espero, sabed que nadie pienso hacer mayores mercedes que vosotros. Dícese pues que tal propuesta ni la oyeron los argivos de mala gana, ni les pareció digna de desprecio, si bien nada ajustaron en el momento con el persa, ni entraron en pretensión alguna. Pero cuando los griegos los solicitaron para la liga, bien persuadidos de que los lacedemonios no vendrían en concederles el mando de las tropas, pretendieron entonces parte del mismo pretexto de que se valieron para mantenerse quietos y neutrales. Fin de los números 141 a 150. Números 151 a 160 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 151. No faltan griegos que en confirmación de lo referido cuentan otra historia que pasó muchos años después de esta manera. Dicen que sucedió hallarse en su sala Memnonia los embajadores de Atenas, Calias, el hijo de Hipomónico, y los que en su compañía habían subido a aquella corte, encargados de un negocio diferente del que traían otros embajadores, enviados allí por los de Argos. Que éstos preguntaron a Artajerjes, hijo y sucesor de Jerjes, si subsistía aún en su vigor la paz y amistad que tenían ellos concertada con Jerjes, o si les miraba ya como enemigos, y que le respondió el rey Artajerjes que en verdad quedaba el tratado en su vigor, y tanto que a ninguna ciudad miraba él por más amiga de la corona que a la de Argos. 152. Pero no me atrevo a asegurar si Jerjes envió o no a Argos al tal heraldo con aquella embajada, ni si hicieron dicha pregunta a Artajerjes los embajadores de los argivos subidos a Susa. Ni diré sobre ello otra cosa diferente de la que refieren los mismos argivos. Sé decir únicamente que si salieran a plaza todos los hombres cargados con sus males a cuestas,
con la mira de trocar su hatillo con el de otro, echando cada cual los ojos y mirando los males de su vecino, tornarian toda prisa cargar con sus mismas alforjas y se volverian con ellas de mil amores su propia casa. De donde digo que no hay por qué notar con particular infamia los argivos. Por lo que mí toca, miro como un deber de referir lo que se dice, pero no de creerlo todo, y quiero que esta mi prevencion valga en toda mi historia, ya que corre tambien otra voz que los argivos fueron los que llamaron al persa contra la Grecia, por haberles salido muy mal la guerra contra los lacedemonios, queriendo vengarse por cualquier via de sus enemigos, antes que sufrir la pena de verse sujetados y vencidos. 153. Y con esto llevo ya dicho lo que los argivos pertenece. Por lo que mira Sicilia, más de los embaxadores enviados negociar con Gelon de parte de los confederados, fué destinado al mismo fin Siagro en nombre de los lacedemonios. Para decir algo de Gelon, es de saber que uno de sus abuelos, colono y morador de Gela, fué natural de la isla de Telo, situada cerca de Triopio. Nota: Telo se llama la presente Piscopia y Gela Terranova, o segun otros, Alicate. Fin de la nota. A este quisieron tener consigo los lindios oriundos de Rodas, cuando fundaron a Gela juntamente con Antifemo. Andando después el tiempo, sucedió que sus descendientes vinieron a perpetuar en aquella familia el sacerdocio de las diosas infernales, cuyos hierofantes eran desde que uno de ellos por nombre Telines se posesionó de aquel ministerio del modo siguiente. Avino que unos ciudadanos de Gela, vencidos en cierta discordia y sedicion, huyendo de su patria, pasaron a Mactorio, ciudad situada sobre Gela. Telines, sin el socorro de tropas, armado solamente con el aparato y monumentos sagrados de aquellas diosas. Nota: Mactorio o Imazarino. En cuanto a los monumentos sagrados de Telines, paréceme que serian algunos idolillos con la pompa y paramentos sacerdotales usados en los sacrificios de Ceres y de Proserpina, que pudieron ser introducidos por los rodios venidos en colonia a Gela desde el Triopio ó cabo Eris. Fin de la nota. Logró restituir a Gela aquellos fugitivos. No sabré decir en verdad quién fué el que le dió aquellos misterios y ceremonias, o de qué manera llegaron a sus manos. Sé tan solo que lleno de confianza en ellas obtuvo la vuelta de los desterrados con el pacto y condicion de que en el porvenir debiesen ser sus descendientes hierofantes ó sacerdotes de dichas diosas. Lo que de cierto no deja de causarme mucha admiracion es oir que saliese con tal empresa un hombre como Telines, pues fué una de aquellas hazañas que no son para cualquiera, sino propias de un político de talento y soldado de valor, siendo así que Telines, segun es fama entre los vecinos de Sicilia, lejos de tener ninguna de estas dos prendas, era naturalmente hombre afeminado y cobarde y dado a las delicias. En resolucion, este fué el modo con que obtuvo aquella dignidad. 154. Muerto ya Cleandro, hijo de Pantareo, al cual después de 7 años de dominio ó tiranía en Gela quitó la vida Sabilo de patria Geloo, se apoderó del mando de la ciudad Hipócrates, hermano del difunto Cleandro. En el reinado de Hipócrates, como Gelón, descendiente del hierofante Telines, hubiese sido uno de los que mucho se distinguieron en valor y prendas, en las que otros particularmente lucían, y en especial en Esidano, hijo de Patacio y alabardero de Hipócrates. No pasó mucho tiempo sin que por su virtud y mérito fuera aquel nombrado general de caballería. Bien merecido tenia Gelón el empleo, porque sitiando Hipócrates a los calipolitas, a los naxios, a los zancleos, a los leontinos, a los siracusanos. Nota: Calípolis, ciudad de Sicilia vecina a Mesina; Naxos, después Tauromenium, ahora Tauromina; Zancle, después Mesana, al presente Mesina; Leoncio, hoy Leonti. Bárbaros llamaban los colonos griegos de Sicilia a los sicelos u originarios del país. Fin de la nota.
y además de éstos muchos de los bárbaros en todas estas guerras habia hecho brillar muy particularmente su valor y habilidad. Y en efecto ninguna de las ciudades que acabo de citar pudo librarse de caer en manos de Hipócrates, si no es la de los siracusanos, y aun éstos, derrotados y vencidos por él cerca del rio Eloro, necesitaron de los ciudadanos de Corinto y de Corcira para librarse de su dominio, y se libraron por medio de un ajustamiento en fuerza del cual obligáronse los siracusanos entregar Hipócrates la ciudad camarina, nota hoy torre de Camarano, fin de la nota, plaza ya que de tiempos antiguos les pertenecia. 155. Después de la muerte de Hipócrates, cuyo reinado duró los mismos años que el de su hermano Cleandro, habiéndole sobrevenido el fin de sus días cerca la ciudad de Hybla, nota Hybla sería la mayor de las tres ciudades de este nombre, llamada tambien Megara o Megaris, y en el dia paterno. Fin de la nota. En la expedicion que hacia contra los sicelos ó antiguos sicilianos, Gelón, socolor de volver por Euclides y Cleandro, hijos del difunto Hipócrates, a quienes sus ciudadanos no querian reconocer por señores, dió una batalla y venció en ella á los geloos. Esta victoria le dió lugar á salir con sus verdaderos intentos, apoderándose del señorío y despojando de él á los hijos de Hipócrates. Después de logrado este lance, sucedióle otro igual. Los geomoros, nota eran los geomoros los descendientes de los griegos que se habian apoderado de Siracusa, los dueños de las tierras, los aristócratas en cuyas manos estaba la república. Fin de la nota. Siracusanos, que eran los poseedores de los campos, habiendo sido arrojados de la ciudad por la violencia de la plebe y de sus mismos esclavos nombrados los cilirios, llamaron en su ayuda á Gelón, quien queriéndolos restituir desde la ciudad de Casmena a la de Siracusa, logró apoderarse de esta plaza, pues la plebe de los siracusanos al venir Gelón se la entregó, entregándose igualmente a sí misma. 156. Viéndose ya Gelón dueño de Siracusa, empezó a contar menos con Gela, que tenia bajo su dominio el que encargó a su hermano Hieron, quedándose con el mando de aquella, poniendo en ella toda su aficion, sin haber para él otra cosa que Siracusa. Con este favor del soberano se vió desde luego crecer la ciudad y subir como la espuma, así pasando a ella todos los vecinos de Camarina, a los que arruinó, dándoles la naturaleza y derechos de siracusanos, como por haber practicado otro tanto con más de la mitad de los moradores de Gela. Hizo aun más, pues habiéndosele entregado los megarenses, colonos en Sicilia a quienes tenian sitiados, entresacó los más ricos que por haber sido los motores de la guerra contra él mismo temian de él su ruina y muerte, y lejos de castigarles, trasladándolos a Siracusa, los alistó por sus ciudadanos. No lo hizo empero así con el baxo pueblo de los megarenses, al cual, transportado a Siracusa, por mas que no tuviese culpa alguna en aquella guerra, ni temiese en nada del vencedor, vendió Gelón por esclavo, con la expresa condicion de que hubiese de ser sacado de Sicilia, tomando entrambas resoluciones por la máxima en que estaba de que el pueblo baxo era malo para vecino. 157. Con estas artes y mañas vino Gelón a ser un gran señor o tirano. Entonces, pues, llegados a Siracusa los embajadores de la Grecia y admitidos a la audiencia de Gelón, le hablaron así: Aquí venimos, oh Gelón, enviados de los lacedemonios, de los atenienses y de sus aliados, para convidarte a entrar en la liga contra el bárbaro. Sin duda tendrás entendido cómo el persa viene a invadir la Grecia, habiendo construido un puente sobre el Helesponto y conduciendo desde el Asia todas las fuerzas de Levante para hacer la guerra a los griegos. El pretexto de la expedicion es la venganza contra Atenas. Sus miras son la conquista de la Grecia toda, que pretende avasallar. De ti quisiéramos, oh Gelón, puesto que es mucho el poder que tienes, poseyendo no pequeña porcion de la Grecia, como príncipe y gobernador que eres de Sicilia, que te unieras para el socorro con los libertadores de la patria, y por tu parte la libraras de la opresión.
bien ves que coligada toda la Grecia vendrá a componer un grande ejército capaz de hacer frente en campo de batalla a sus invasores. Pero si una parte de los griegos se dan a partido, si otra no quiere salir a la defensa con sus socorros, si en fuerza de esto fuera muy corta la porcion sana de los que sienten bien, corre toda la Grecia el mayor peligro de venir a caer de su estado y libertad. Ni debes lisonjearte de que si uno por uno nos avasallare en la batalla el persa victorioso, no vendrá en derechura contra tu persona. Lo mejor es que de antemano te pongas a cubierto de sus tiros, unido a nuestra causa, defenderás la tuya. Basta ya, pues no ignoras que por la ley ordinaria el buen éxito de un negocio depende del buen consejo previo. 158. Así se explicaron. Tomó la mano Gelón y hablóles así con mucha fuerza y libertad. Maravillome, señores griegos, de que con esa proposicion atrevida e insolente tengais ahora la osadía de exhortarme a entrar en liga contra el bárbaro. ¿No os acordais acaso de lo que conmigo hicisteis cuando antes os pedí socorro contra un ejército de bárbaros, hallándome empeñado en la guerra con los cartagineses? Cuando os insté otra vez con muchas veras a tomar venganza de los egestanos por la muerte dada a Dorieo, el hijo de Anaxandrides. Nota. De estos sucesos, el de Dorieo puede verse circunstanciado en el libro V, 46. Del otro apenas hablan los antiguos, sabiéndose que cuando Jerjes embistió la Grecia, nada poseían ya los cartagineses en Sicilia, donde algunos años antes habían hecho sus establecimientos, arrojados sin duda de ella por el ejército de Gelón. Fin de la nota. Cuando os ofrecí concurrir con mis tropas a libertar y hacer francos a aquellos puertos y emporios de donde sacáis vosotros grandes provechos y ventajas. ¿No os acordáis, repito, que ni os dignasteis de venir en mi socorro ni de vengar la muerte de Dorieo? Todo esto de Sicilia, por lo que a vosotros toca, señores míos, pudieran ya poseerlo los bárbaros a su salvo, gracias a la buena suerte y a mi desvelo, que no nos salió mal el negocio, antes bien mejoramos de suerte. Ahora que la rueda de la fortuna os amenaza en casa con la guerra, al cabo os acordais de Gelón. Yo, por más que me vi antes desatendido y despreciado de vosotros, no imitaré vuestra conducta volviéndoos la vez. No haré tal. Antes, por el contrario, estoy pronto a socorreros, ofreciendo daros 200 galeras armadas, 200.000 infantes de tropa reglada, 2000 soldados de a caballo, 2000 ballesteros, 2000 honderos y 2000 batidores jinetes a la ligera. Nota. No parezcan superiores estas fuerzas al poder de Siracusa, pues además de ser éste muy grande por aquellos tiempos, debe reflexionarse que en los antiguos estados todo ciudadano era soldado por lo común. Fin de la nota. Aún más, oblígome a dar a todo el ejército griego el trigo que durante la guerra necesitare. Pero bien entendido que todo ello ha de ser con la condicion de que sea yo el general y conductor de los griegos contra el bárbaro, que de otra suerte protesto que ni concurriré yo mismo ni enviaré allá tropa alguna. 159. Siagro, que esto oía, no pudo sufrirlo con paciencia sin que le respondiera en esta conformidad. Pardiez, si tal oyera el generalísimo Agamenón, aquel hijo de Pélope, no daría un gran gemido bañado en lágrimas su rostro, viendo a sus espartanos despojados de su imperio por Gelón y por los siracusanos? Gelón, no vuelvas a tomar en boca esa demanda pretendiendo que te demos el mando del ejército. Si quieres socorrer a la Grecia, puedes hacerlo, bien entendido que deberás estar a las órdenes de los lacedemonios. Y si te desdeñas de obedecernos, está muy bien, no vengas en socorro nuestro. Como oyese Gelón tal respuesta y viese tan mal recibida su demanda, replicó por fin en estos términos. 160. Amigo espartano, eso de echar en cara a un hombre honrado tantas desvergüenzas suele despertar y encender en todos la cólera, aunque tú con esa insolencia que conmigo usas
no has de poder tanto que me fuerces á perderte el respeto que tú no has sabido guardarme. Solo te diré que si estáis tan hechos y asidos vosotros con el imperio, por buena razón puedo yo estarlo más, pues soy general de un ejército mayor y de una escuadra más numerosa. Con todo, ya que se os hace tan ardua y tan cuesta arriba mi primera propuesta, voy á bajar algo y ceder de mi pretension. Pido para mí el mando por mar si vosotros lo tuvieseis por tierra. Yo me contento de mandar por tierra si mejor os viniese mandar en los mares. Esta es mi última resolucion. Escoged ó contentaros con lo que os digo, ó despediros sin esperar tener tales y tan poderosos aliados. Números 151 a 160. Números 161 a 170 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Tal fue el partido que Gelón les propuso. Previniendo el enviado de Atenas la respuesta del de Lacedemonia, replicóle en esta forma: A vos, señor de los siracusanos, nos envió la Grecia, no para pediros un general, sino un ejército. Cerrándoos con decir que no lo enviareis á menos de no capitanear en persona á la Grecia, mostrais bien claro lo mucho que deseais veros con el mando de ella y con el baston de general. Al oír nosotros los enviados de Atenas vuestra demanda primera tocante al imperio total de los griegos, tuvimos por bien de no hablar palabra, bien creídos de que el lacon solo quería bastante para volver por su causa y por la nuestra igualmente. Mas ahora que vos, rechazado de la pretension del mando universal, entrais en la demanda de ser el jefe de la escuadra, queremos sepais bien que ni aun en el caso de que el lacon os lo conceda, convendremos nosotros en ello, pues nuestro es el imperio del mar si los lacedemonios no se lo toman, pues á ellos solos lo cederemos si gustaren de tenerlo. Fuera de ellos, á nadie del mundo sufriremos por nuestro almirante, porque de qué nos sirviera poseer una marina superior á la de los demás griegos, si cediéramos el mando de las escuadras á los siracusanos, siendo nosotros los atenienses la nacion más antigua de la Grecia, siendo á más de esto los únicos griegos nunca vagabundos en busca de nuevas colonias, siendo un pueblo de quien nace el poeta Homero un insigne elogio, diciendo que de Atenas fué á Ilion el hombre más hábil de todos en formar las filas y gobernar un ejército, para que se vea que no nace de arrogancia lo que a nuestro favor decimos. 162. ¿Sabes lo que puedo decirte, amigo ateniense? Respondió Gelón. Que segun parece, teniendo vosotros muchos que manden, no tendréis a quien mandar. Ahora pues, ya que sin ceder nada lo queréis todo para vosotros, tomad al punto la vuelta a casa, y acordaos de decir a la Grecia que ella quiere pasar el año sin gozar de la primavera. Y lo que Gelón quiso con aquella expresión significar, bien se deja entender haber sido que como el tiempo mejor del año es el de la primavera, así la flor de los griegos era su propio ejército, por donde privándose la Grecia de las tropas auxiliares de Gelón, acudía éste a la comparación de que era aquello como querer quitar al año la florida primavera. 163. Sucedió pues que embarcados ya los embajadores griegos para la Grecia, después de estas conferencias, Gelón, receloso por una parte de que no tendrían los griegos fuerzas bastantes para vencer al bárbaro, y no pudiendo por otra sufrir la mengua y desdoro de obedecer a los lacedemonios, siendo soberano de Sicilia, en caso de pasar con sus tropas al Peloponeso, dejando este medio, echó mano de otro más seguro. Nota. Sin duda Gelón no tendría noticia por entonces de la alianza que se supone contraída por Jerjes con los cartagineses, a quienes suministró dinero para que acabaran al mismo tiempo con los griegos de Sicilia y de la Magna Grecia. Fin de la nota. Apenas oyó decir que el persa ya había pasado el Helesponto, despachó luego con 3 galeotas ó penteconteros para Delfos á Cadmo, hijo de Escites y natural de Coos, bien provisto de dinero y encargado de una embajada muy atenta. Mandóle que esperase el éxito de la batalla, y si el bárbaro salia con la victoria, que le regalase en su nombre aquel dinero
y le entregase el reino de gelon, dándole la tierra y el agua, pero si salian victoriosos los griegos, que diese la vuelta á Sicilia. Era este Cadmo un hombre tal, que habiendo heredado de su padre el principado de coos, quieto á la sazon y magnífico sin peligro de mal alguno, él con todo, de su voluntad y por amor únicamente de la justicia, renunció en manos de los coos el gobierno y pasó á Sicilia, donde en compañía de los samios fundó la ciudad de zancle, que mudó despues este nombre en el de mesana, en la qual él mismo habitaba. Nota. Dúdase si este Cadmo el justo fué hijo de aquel Escites, rey de los zancleos, alabado por justo en el libro sexto, párrafo 24 de esta historia, o si Escites debió de ser tio paterno del padre de Cadmo. Con este pasó á Sicilia el poeta Epicarmo. Fin de la nota. A este Cadmo, repito, venido á Sicilia del modo referido, envió allá Gelón, movido de su entereza, que en otras ocasiones tenia bien conocida. Y en efecto, á más de otras muchas pruebas de que su hombría de bien habia dado, dió entonces una de nuevo que no fué de menor consideracion, pues teniendo en su poder tan grandes sumas de dinero como le habia fiado Gelón, no quiso alzarse con ellas, pudiendo hacerlo impunemente, sino que al ver que habian salido victoriosos los griegos en la batalla naval, de cuyas resultas huia Jerjes con su armada, púsose luego en viaje para Sicilia, volviendo allá con todos aquellos tesoros. No obstante lo dicho, es fama entre los vecinos de Sicilia, que si hubiera Gelón vencido a sí mismo a pesar de la repugnancia que sentia en tener que obedecer a los lacedemonios, dando socorro a los griegos, si por aquel mismo tiempo no hubiera querido la fortuna que el tirano de Himera, nota. Himera, después Termas, al presente términe, Agrigento se llama ahora Girgenti. Fin de la nota. Terilo, hijo de Crinipo, arrojado antes de ella por el señor de los agrigentinos Terón, el hijo de Enesidemo, condujese a Sicilia un ejército de 300,000 combatientes, compuesto de fenicios, libios, españoles, genoveses, elísicos, nota. Conjetúrase si los elísicos eran una gente de los ligures o genoveses, o bien elvios o helvecios. Fin de la nota. Sardos y corsos, a cuya frente venia Amílcar, hijo de Anón, rey o general de los cartagineses. Había Terilo logrado el juntar tan poderoso ejército, valiéndose así de la alianza y amistad que con Amílcar tenia, como principalmente del favor y empeño de Anaxilao, hijo de Cretines y señor de Regio, quien no había dudado en dar sus mismos hijos en rehenes a Amílcar, con la mira de vengar la injuria hecha a Terilo su suegro, con cuya hija, llamada Cidipe, había casado Anaxilao. Con esto pues quieren decir que no pudiendo Gelón socorrer a los griegos, resolvióse enviar a Delfos aquel dinero. 166. A lo dicho tambien añaden que en un mismo dia sucedió que vencieran en Sicilia Gelón y Terón al cartaginés Amílcar y los griegos al persa en Salamina. Nota. Diodoro pretende que el dia de la victoria de Gelón sobre Amílcar coincidió con el de la defensa de Leónidas en Termópilas, a dicha batalla de Gelón contra los cartagineses, más bien que a la de Hierón contra los piratas etruscos cerca de Cumas, parece debe referirse la oda segunda Pitia de Píndaro. Fin de la nota. Y aun oigo decir que Amílcar, hijo de padre cartaginés y de madre siciliana, a quien su valor y prendas habían merecido la dignidad de rey de los cartagineses, después de dada la batalla en que fue vencido, desapareció de todo punto, no habiendo parecido ni vivo ni muerto en parte alguna, a pesar de las diligencias de Gelón, que por donde quiera hizo buscarle. 167. Los cartagineses por su parte, guiados quizá por una conjetura razonable, cuentan el caso diciendo que aquella batalla de los bárbaros contra los griegos que en Sicilia se dió, empezó desde la madrugada y duró hasta el cerrar de la noche. Tan largo quieren que fuese el combate, que Amílcar entre tanto estábase en sus reales ofreciendo de continuo sacrificios
todos de buen agüero, y quemando en holocausto sobre una gran pira las víctimas enteras, pero que al ver la derrota de los suyos, así como se hallaba haciendo libaciones sobre los sacrificios, se arrojó de golpe en aquel fuego y así abrasado y consumido desapareció. Lo cierto es que ora desapareciese Amilcar del modo que dicen los fenicios, ora del otro que cuentan los siracusanos, es tenido por héroe, a quien hacen sacrificios, a cuya memoria no solo en las colonias cartaginesas se han erigido monumentos, pero aun en Cartago misma se le edificó uno grandísimo. Y baste ya lo dicho de Sicilia. 168. Pero los corcireos, contentos con dar buenas palabras a los enviados, no pensaban en hacerles obra buena, porque encarados con ellos los mismos embaxadores que fueron a Sicilia y proponiéndoles las razones mismas que a Gelón propusieron los de Corcira, desde luego se les ofrecieron a todo, prometiendo enviarles las tropas en su socorro, añadiendo que bien veían ellos que no les convenia desamparar la Grecia y dejarla perecer, que perdida ésta cargaría sin la menor dilacion sobre sus cervices el yugo de la esclavitud persiana, que sus mismos intereses les obligaban a hacer todo esfuerzo posible para defenderla. Tan especiosa fue la respuesta que les dieron. Pero cuando vino el tiempo crítico del socorro, con miras bien contrarias armaron 60 naves, y hechos a la vela, floja y pesadamente llegaron al cabo al Peloponeso. Allí, cerca de Pilos y de Ténaro, nota: Pilo conserva el nombre antiguo, Ténaro lleva el de Caibares, o bien el de Puerto de las Codornices. Fin de la nota. Echaron ancla en las costas de los lacedemonios, estándose tambien a la mira a ver en qué pararia la guerra, desconfiados de que pudiesen vencer los griegos y persuadidos de que el persa, tan superior en fuerzas, se apoderaria de toda la Grecia. Así que ellos obraban de modo que llevaban estudiada ya la arenga para el persa en estos términos: nosotros, señor, por mas que fuimos solicitados de los griegos para entrar en la liga y haceros la guerra, no quisimos ir contra vos ni daros que sentir en cosa alguna, y esto no siendo las mas cortas nuestras fuerzas, ni el número de nuestras naves el menor, antes bien el mas crecido despues de los de Atenas. Con estas razones esperaban sacar del persa un partido ventajoso y superior al de los otros, ni les salieraban a su esperanza a mi modo de entender. Y para con los griegos llevaban prevenida tambien su excusa, de que despues en efecto se valieron, porque como les culpasen los griegos por no haberles socorrido, respondieron que de su parte habian hecho su deber armando 60 galeras, que el mal habia estado en no poder doblar el promontorio de Malea, impedidos de los vientos etesias, y que con todo esto no habian arribado a Salamina, donde sin culpa ni engaño alguno habian llegado algo despues de la batalla naval. Con este pretexto procuraron engañar a los griegos. 169. Por lo que mira a los de Creta, despues que les convidaron los enviados de la Grecia para la confederacion, destinaron ellos de comun acuerdo sus remeros a Delfos, encargados de saber de aquel oráculo si les seria de provecho socorrer a la Grecia, a quienes respondió la Pitia: simples de vosotros, quejosos de los desastres que os envió furioso Minos en pago de la defensa y socorro dado a Menelao, no acabais de enjugar vuestras lágrimas. Vengóse Minos porque no habiendo los griegos concurrido a vengar la muerte que en Cámico se le dió, vosotros con todo salisteis en compañía de ellos a vengar a una mujer que robó de Esparta un hombre bárbaro. Lo mismo fué oír los cretenses el tenor del oráculo traído, que suspender el socorro a favor de los griegos. 170. Aludía el oráculo a lo que se dice de Minos, quien habiendo llegado en busca de Dédalo a Sicania, que ahora llamamos Sicilia, acabó allí sus días con una muerte violenta. Nota: Diodoro y Conón tratan de esta expedición de Minos, de su muerte violenta procurada por engaños del rey Cócalo, de la fundación de la colonia minosa Heraclea, al presente Castelblanco, establecida por Minos, o despues de su muerte por los de Creta. Fin de la nota. Que pasado algun tiempo los cretenses, a quienes Dios incitaba a la venganza,
todos de comun acuerdo excepto solamente los polignitanos y los presios, pasando a Sicilia con una poderosa armada, sitiaron por 5 años a la ciudad de camico, que poseen al presente los de agrigento, pero como al cabo ni la pudiesen rendir ni prolongar mas el asedio por falta de víveres, la dexaron libre y se volvieron. Que guando en su navegacion estuvieron en las costas de la yapigia, les cogió una tempestad que les arrojó la playa, y que perdidas en el naufragio ó fracasadas las naves, como les pareciese imposible el regreso Creta, se vieron precisados quedarse allí en la ciudad de iria. Nota: la yapigia correspondia las tierras de otranto en nápoles y la antigua iria al lugar presente de rodi. Fin de la nota. Que fundaron ellos mismos, en donde mudándose el nombre, en vez de cretas se llamaron yapiges mesarios, y dexando de ser isleños se hicieron moradores de tierra firme. Que desde iria salieron fundar otras ciudades, de donde como mucho tiempo despues quisiesen desalojarlos los tarentinos, fueron rotos y deshechos totalmente, de suerte que la matanza así de los de regio como de los de tarento allí sucedida fué la mayor de quantas sepa yo haber padecido los griegos. Pues entónces fué guando 3000 ciudadanos de regio, quienes micito hijo de quero obligó tomar las armas en socorro de los tarentinos, perecieron del mismo modo que sus aliados, si bien no pudo hacerse el cómputo de los tarentinos que allí murieron. Y este micito de que hablo fué aquel que siendo criado de la familia de anaxilao se quedó por gobernador de regio, de donde arrojado despues pasó tegea, la de los arcades, y erigió en olimpo muchas estatuas. Números 161 a 170. Números 171 a 180 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Grabación de LibriVox es de dominio público. 171. Pero dejada ya esta digresion que hice de mi historia para decir algo de las cosas de regio y de tarento, volvamos Creta, adonde segun cuentan los presios pasaron vivir como en una tierra despoblada muchos hombres, especialmente de los griegos. Nota: pocos asuntos tan interesantes como este de la poblacion de Creta se hallan tan dudosos y controvertidos. La narracion de Heródoto es conforme con la que apunta Homero, Odisea, libro 19, verso 172. Fin de la nota. En la tercera edad, después de muerto Minos, sucedió la expedicion contra Troya, en la cual no se mostraron los cretenses los peores defensores de Menelao, en pena de cuya defensa y del descuido de vengar a Minos, vueltos ya de Troya, viéronse asaltados del hambre y de la peste, así hombres como ganados, de suerte que habiendo sido segunda vez despoblada Creta, son los cretenses que ahora la habitan los terceros colonos de ella mezclados con los pocos que allí habian quedado. La pitia al fin, recordando a los cretenses estas memorias, les hizo desistir del socorro que deseaban dar a los griegos. 172. Los tésalos, aunque siguieron por fuerza al principio el partido de los medos, mostraron despues que no les placían las artes y designios de los alévadas, porque luego que entendieron estar ya el persa para pasar a Europa, enviaron sus embaxadores al istmo, sabiendo que allí se habia juntado un congreso de los diputados de la Grecia, varones escogidos de todos los pueblos que seguían el partido mejor a favor de la independencia de la misma. Llegados allá los embaxadores de los tésalos hablaron en esta conformidad: nosotros, oh varones griegos, sabemos bien que para que la Tesalia y con ella toda la Grecia quede a cubierto de la guerra, es menester guardar bien la entrada del monte Olimpo, la cual nosotros estamos prontos a custodiar en compañía vuestra, si bien os prevenimos que a este fin es preciso enviar allá mucha tropa. Pero una cosa queremos que entendais, que si no quereis enviarnos guarnicion, nosotros nos compondremos con el persa, pues no es razon que nosotros solos, apostados en tanta distancia para la guardia y defensa del resto de la Grecia, seamos las víctimas de toda ella, mayormente no teniendo vosotros derecho que nos pueda obligar a tanto, si no queremos nosotros, pues el no poder más,
puede mas que el deber. Veremos nosotros en suma cómo poder quedar salvos. 173. Tal fué el discurso de los tésalos, en fuerza de cuya representacion acordaron los griegos enviar á Tesalia por mar un ejército de infantes que guardase aquellas entradas, el cual, luego de levantado y junto, navegó allá por el Euripo. Así que la gente hubo llegado á Alo, ciudad de Acaya, nota, no lejos de Farsalia, fin de la nota, saltó en tierra y dejadas las naves marchaba hacia Tesalia, hasta que en Tempe se apostó en aquella entrada que desde Macedonia a la baja lleva a Tesalia por las riberas del Peneo, entre los dos montes Olimpo y Osa. En aquel puesto atrincheraron los hoplitas o infantes griegos, que venian a ser 10.000, con quienes se juntó la caballería de los tésalos. Eran dos sus comandantes, uno el de los lacedemonios por nombre Eveneto, hijo de Careno, a quien a pesar de no ser de familia real había sido nombrado para este mando como uno de los polemarcos u oficiales mayores, otro el de los atenienses llamado Temístocles, hijo de Neocles. Detuviéronse allí las tropas unos pocos días. El motivo de ello fue que unos enviados allá de parte de Alejandro, soberano de la Macedonia e hijo de Amintas, les aconsejaron que se retirasen si no querian ser atropellados y aun pisados en aquel estrecho paso por el ejército enemigo, significándoles cuán innumerable era el ejército de tierra y la copia de naves. Al oír el aviso y consejo que les daba el Macedon, teniéndolo por acertado y mirándolo nacido de un ánimo amigo y de buen corazon, resolviéronse a seguirlo, aun cuando lo que en efecto les impelió mas a ello, a mi juicio, fue el miedo o desconfianza de lograr su intento, oyendo decir que a mas de aquella entrada habia otra para la Tesalia, yendo por los Perrebos en la Alta Macedonia y por la ciudad de Gonno. Nota. Quizá es la que al presente se llama Gonisa, fin de la nota, que fue el camino por donde entró cabalmente el ejército de Jerjes. Con esto, embarcadas de nuevo las tropas griegas, se volvieron al istmo. 174. En esto vino a parar el subsidio destinado a guarnecer la Tesalia, cuando el rey, que se hallaba ya en Abidos, estaba para pasar desde el Asia a la Europa. Viéndose pues los tésalos destituidos de aliados, se entregaron con tanta resolución y empeño al partido de los medos, que a juicio del mismo rey fueron los que mejor y con mas utilidad le sirvieron en aquella ocasión. 175. Vueltos al istmo los griegos, movidos del aviso que les había dado Alejandro, entraron de nuevo en consulta donde sería mejor oponerse al enemigo y qué región fuese más oportuna para teatro de aquella guerra. La opinión más seguida fue que convenía ocupar la entrada en las Termópilas, así por parecerles que era más angosta que la que da paso a la Tesalia, como también por estar más cercana y vecina de la Grecia propia. Ayudóles a ello no tener por entonces noticia de cierta senda de que ni los mismos griegos que después perecieron cogidos en Termópilas la tuvieron antes de que de ella les informasen los traquinios. Nota. La ciudad de los traquinios o Heraclea Traquis es ahora la pequeña aldea de Comaro. El estrecho de Termópilas se llama la Boca del Lobo. En cuanto al Artemisio y la Histiéotida, es el primero un promontorio de Eubea que da también su nombre al estrecho del mar vecino, y la Histiéotida una comarca marítima de Tesalia. Fin de la nota. Hallándose ya en aquellas angosturas. Acordaron, pues, guardar aquel paso para impedir que el bárbaro entrase en la Grecia y despachar al mismo tiempo las escuadras hacia Artemisio y la costa Histiéotida. Y así lo resolvieron por estar tan vecinos aquellos dos puestos que en cada uno se podía saber lo que en el otro sucediese. 176. Explicaré la situación de tales lugares. Desde el mar ancho de la Tracia empieza a encerrarse el dicho Artemisio en un canal estrecho que corre entre la isla de Sciato y el continente de Magnesia. Desde el estrecho de Eubea comienza la playa después del promontorio de Artemisio, en la cual está el templo de Diana.
por lo que mira a la entrada en Grecia por Traquina, viene a tener un medio pletro, yugada, donde más se estrecha, si bien esta estrechez suma no es la misma en todo aquel paso, sino solamente un poco antes de acercarse y después de dejar las Termópilas. Y aun el camino cerca de los Alpenos, que deja a las espaldas, solo da lugar a un carro, y pasando adelante al lado del rio Fénix y cerca de la ciudad de Antela, otra vez solo hay paso para un carro. Al poniente de las Termópilas se levanta un monte alto, inaccesible y escarpado, que va hasta Eleta, y por el levante de las mismas el mar estrecha aquel camino juntamente con unas lagunas y cenagales. Hay en aquella entrada unos baños de agua caliente que los naturales llaman ollas, y en ellos se deja ver un altar erigido en honra de Hércules. Antiguamente se habia levantado una muralla en aquel paso y en ella habia puertas. Sus constructores fueron los focenses por miedo de los tésalos, viendo que éstos desde la Tesprocia habian pasado a vivir en la región eólida. Nota: nombre antiguo de la Tesalia. La Tesprocia era una región del Epiro, quizá la moderna Vallelitia. Fin de la nota. Que es la que al presente poseen, porque como los tésalos procurasen sujetar a los focenses, opusiéronle éstos aquel reparo para su defensa, y entonces fué cuando discurriendo todos los medios para impedir que pudiesen invadirles su tierra, dieron curso por aquella entrada a las fuentes de agua caliente. Verdad es que aquel muro viejo, desde tan antiguo edificado, se hallaba ya con el tiempo por la mayor parte desmoronado y caído, y con todo resolvieron los griegos que convenia repararle y cerrar al bárbaro con aquel reparo el paso para la Grecia. Muy cerca de aquel camino hay una aldea llamada los Alpenos, en donde pensaron los griegos que podrian proveerse de víveres. 177. Estos parajes parecieron a los griegos los más aptos para su defensa, pues miradas atentamente y pesadas todas las circunstancias, convinieron en que debian esperar al bárbaro invasor de la Grecia en un puesto tal en que no pudiera servirse de la muchedumbre de sus tropas y mucho menos de su caballería. Y luego que supieron que el persa se hallaba ya en Pieria, partiéndose del istmo, unos se fueron por tierra a Termópilas con sus tropas, los otros por mar a Artemisio con sus galeras. 178. Los griegos destinados al socorro de la patria iban a prestársele con toda puntualidad. Los delfios, entretanto, solícitos por su salvacion y por la de Grecia, consultaron acerca de ella a aquel su dios. La respuesta del oráculo fué que se encomendasen muy de veras a los vientos, que ellos serian los mejores aliados y compañeros de armas de la Grecia. Recibido este oráculo, diéronse luego prisa los de Delfos a comunicar con aquellos griegos que querian conservar su libertad lo que les habia respondido, medio con que se ganaron sumamente el favor y gracia de los pueblos a quienes el bárbaro tenia amedrentados. Hecho esto, alzaron los delfios en honor de los vientos un ara en Tía, allí donde Tía. Nota: sospechase si sería la mencionada Tía la hija de Castalio, madre de Delfo y amiga de Apolo. Fin de la nota. La hija de Cefiso tiene su recinto sagrado, tomando de ella el nombre aquel lugar, y les hicieron sacrificios en fuerza de cuyo oráculo aun hoy dia los delfios con sacrificios aplacan a los vientos. 179. Para volver a la armada de Jerjes, habiendo salido de la ciudad de Terma, envió delante 10 naves las más ligeras de todas en derechura hacia Sciato, en donde los griegos tenian adelantadas 3 galeras de observacion, una de Trecena, otra de Egina y otra de Atenas, y al descubrir estas las naves de los bárbaros, entregáronse luego a la fuga. 180. Los bárbaros, dando caza a la galera Trecenia en que iba por capitan Praxino, muy presto la rindieron, y luego, cogiendo al soldado que hallaron el más gallardo de la tripulacion, le degollaron encima de la proa de la nave, interpretando a buen agüero el que fuera tan bello y gentil el primero de los griegos que prendieron. Llamábase León el degollado,
nombre que tal vez contribuyó á que fuese la primera víctima de los persas. Números 171 á 180